Bienvenida a esta sesión de webinar que se ha implementado con ustedes. Hoy nos acompaña el doctor Cota, el doctor Celonca, y ellos se encuentran en el Hospital Ángeles Roma. Nos estarán hablando acerca de un tema bien importante que es la hipertensión arterial. ¿Cómo la podemos prevenir? ¿Cómo nos ayuda en una prevención adecuada? Dejo los micrófonos al doctor Celonca, él es el director médico del Hospital Ángeles Roma, quien nos estará apoyando, compartiendo cuáles son los beneficios que se tienen para los asegurados de Áncora. Doctor Celonca, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, doctor Torres, muy amable por la invitación. Y bueno, pues queremos Gracias. agradecerles a Áncora y también queremos agradecerles a toda la audiencia que está con nosotros para que pues el doctor Cota en breve que lo presentará el doctor Torres de su plática, pero pues yo me adelanto un poco participándoles que para nosotros es un verdadero placer pues estar con ustedes en esta ya segunda ocasión, comentarles brevemente algo de lo que podríamos ofrecerles nosotros en el Hospital Ángeles Roma. Nosotros podríamos darles a cualquiera de las gentes que estén aseguradas con Áncora una consulta gratuita de la especialidad que se requiera. Nosotros conseguimos al especialista ahí en el Hospital Ángeles Roma, amablemente ellos pues hacen esta consulta gratuita y con ello podríamos ya tener pues la posibilidad de que estos padecimientos de cardiología o de otras especialidades que a veces hay duda de si voy, no voy, me atiendo, no me atiendo, pues salgamos de esa duda con un experto y con un profesional. También queremos decirles que si en algún momento, pues por la circunstancia de su salud, va a ser que requerido que se ingresen al hospital, pues bueno, nosotros les ayudaríamos desde el punto de vista administrativo para que corriera el trámite del seguro lo más veloz, lo más rápido, lo más ágil posible. También a disponibilidad les podríamos ofrecer una suite sin ningún cargo extra en el propio hospital. También nosotros pues les ofrecemos que les damos una comida gratuita por día para una persona, el número de días que el paciente se encuentre hospitalizado. Y bueno, la última noche que queden hospitalizados también les otorgamos esa noche como cortesía en nuestro estacionamiento. Independientemente de todas estas consideraciones que nosotros les podemos ofrecer, también les diríamos que estaríamos muy pendientes de cómo va su evolución médica, no como médicos tratantes, pero sí como pues personas que estamos dentro del mismo grupo, sabemos qué médico los está atendiendo y nosotros preguntaríamos por su estado de salud sin obviamente meternos en la cuestión de tipo tratamientos, diagnósticos, estudios, nada de ello, pero sí estar con el médico muy cercano para que nos vaya pues diciendo qué solicita, nosotros apoyarlos, tener una buena comunicación entre el médico y el paciente y que la experiencia que ustedes tengan dentro del Hospital Ángel de Roma pues sea amable, ¿no? A nadie nos gusta estar dentro de un hospital internado, pero pues si es requerido, queremos que su experiencia no sea traumática, aparte de la consideración ya traumática de la necesidad de estar ingresados, ¿no? Y de igual forma, pues en combinación con el doctor Torres y todas las autoridades de Áncora, estaremos muy pendientes de cuáles son los temas importantes, cuáles son los temas de relevancia que son necesarios que tengan un conocimiento a través de un profesional y estaremos constantemente dando estas conferencias en salud para los cuidados de su salud y optimizar su calidad de vida. Pues bueno, eso sería todo y yo estoy a sus órdenes. Acuérdense que todo esto que comentamos no es en Grupo Ángeles, solo es en el Hospital Ángeles Roma del Grupo Ángeles, que está en la colonia Roma, en la calle de Querétaro, número 58. Muchas gracias, doctor Celonca. Agradecemos todos estos beneficios que se están otorgando para los asegurados de Áncora. La verdad es que hemos hecho bastante sinergia y bueno, gracias por la colaboración en estos webinars con especialistas de alta calidad y experiencia como lo es el doctor Cota, que ahorita lo voy a presentar. Muchas gracias, doctor Celonca. Gracias, estoy a la orden, doctor Torres. Muchas gracias. Pues, querida audiencia, para que nos hablen acerca de este tema tan importante que es la hipertensión arterial, les presento al doctor Luis Antonio Cota Apodaca.
Él es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, cursó su especialidad en el Instituto Nacional de Cardiología y cuenta con la aprobación del Consejo Nacional de Cardiología Intervencionista. Actualmente es adscrito a la Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Cardiología, a quien doy también la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor Cota. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación para estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor Cota. Le agradecemos el tiempo y la oportunidad. Si gusta ir proyectando su presentación para que nos pueda ayudar con la ponencia. Mientras, querido auditorio, les recuerdo que hay una sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo. Pueden colocar ahí estas preguntas para que al final de la ponencia podamos platicarlas y consultarlas con el doctor Cota. Doctor Cota, muchas gracias. Ya se ve su presentación. Adelante. Le dejo los Eso. micrófonos. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy el doctor Cota, estoy aquí para entender entre todos esta enfermedad tan frecuente, sumamente frecuente, que nos puede llevar a graves problemas si no la diagnosticamos a tiempo. Entonces, para poder entender sobre esta enfermedad, vamos a definirla, a definir en qué se compone. Es una enfermedad crónica, quiere decir que tiene años para su desarrollo y para desarrollar las complicaciones que pudieran ocurrir. Es importante mencionar que es controlable, no curable. Una vez que se diagnostica esta enfermedad, ya no hay manera de curarla como tal, en la gran mayoría de los casos, pero es controlable. Y el control es importante para evitar las complicaciones. ¿Cómo podemos saber si tiene presión arterial? Bueno, esta se caracteriza por tener cifras elevadas en la presión arterial sistólica, lo que comúnmente refieren los pacientes el numerito de arriba, ¿no? Que es por arriba de 130, o la presión arterial diastólica, que es lo que comúnmente refieren los pacientes como el numerito de abajo, que les avienta los baumanómetros digitales, igual o mayor a 80 milímetros de mercurio. Estas cifras tensionales nos sirven como un límite inferior para diagnosticar a aquellos pacientes que pudieran desarrollar hipertensión como tal. Es importante que cuando realicemos las mediciones, estas sean en ambos brazos, porque pueden existir ciertas enfermedades que nos hagan que nada más se eleve la presión arterial, por ejemplo, en el brazo izquierdo y no en ambos brazos. Es importante hacerlo con un manómetro bien calibrado, y si no se cuenta con pues tiene que realizarse por una persona que esté capacitada en la técnica de la toma de presión arterial. Estas mediciones son importantes, la veremos más adelante, ya que estas mediciones van a ayudarnos a poder distinguir si el paciente es hipertenso verdaderamente. Para poder decir que alguien es hipertenso, hacer un registro de la presión arterial en diferentes días. Estos siempre deben de ser en reposo, aproximadamente 5 minutos en reposo, sin haber consumido ningún tipo de estimulante, y este se realiza de la manera más tranquila. O si es que ya en una consulta médica, en una revisión por un especialista, se encuentran hallazgos en la exploración física, en el cuerpo del paciente, que sugieran que ya existe la hipertensión como tal. Eso se llama daño órgano blanco. Ustedes conocerán bien, por ejemplo, los pacientes que se infartan, los pacientes que incluso pueden perder la visión por una elevación súbita de la presión arterial, o pueden presentar alteraciones neurológicas, como lo que se conoce comúnmente como embolias o derrames cerebrales. Una vez que están presentes estas complicaciones, ya la sugerencia es amplia a que se trate de un paciente hipertenso que no ha estado controlado en muchos años. Es importante mencionar a nuestro país cómo es que se comporta la hipertensión arterial aquí con nosotros. Bueno, el 30.7% de los adultos mayores de 20 años se encuentran en riesgo de desarrollar hipertensión. De cada 3 hipertensos desconoce que tiene hipertensión arterial sistémica. Esto es sumamente delicado porque incluso es un problema de salud pública. Es decir, que nada más 1 de cada 3 sabe que es hipertenso, de todos los hipertensos que existen en el país. Aunado a esto, solo la mitad del que se conoce hipertenso recibe tratamiento para hipertensión arterial sistémica. Y solo la mitad de ese 1
que es hipertenso tiene un control, solo el 14.6% de los pacientes que reciben tratamiento tiene un control tensional. Estas cifras son abrumadoras. Es una enfermedad que con un adecuado control médico, con una adecuada visita médica, pudiera llevar a cifras tensionales normales y evitar progresión de la enfermedad, evitar progresión de complicaciones. Pero nada más para que se den una idea de lo grave que se encuentra esta situación. 2 de cada 3 hipertensos desconoce que es hipertenso. Y del que es hipertenso, de todos los hipertensos del país, solo la mitad reciben tratamiento antihipertensivo. Y de todos los que reciben tratamiento antihipertensivo, solo el 14% se encuentra en metas de tratamiento. Muchas veces surge la duda de por qué me volví hipertenso, qué es lo que hice mal. Antes de abordar este tema, es importante mencionar que hacerse esta pregunta es poco fiable, en el sentido de que lo más importante es tomar el medicamento, hacer cambios en la vida diaria para llevar un control adecuado. El problema no es ser hipertenso como tal, el problema es no aceptarlo, no tomar el tratamiento y no tomar las medidas adecuadas para evitar el desarrollo de complicaciones. Ahora, respecto a la pregunta que les pongo aquí en la diapositiva, ¿por qué el paciente se vuelve hipertenso? Primariamente, la gran mayoría de los casos, el 90 al 95% de todos los casos que se conocen hipertensos, les conoce como esenciales. Esenciales es algo que es multifactorial, que no tiene una causa específica. No es como que comiste algo y por eso te dio la enfermedad. O hiciste tal cosa y por eso desarrollaste la enfermedad. El 90 al 95% de los casos es un conjunto de factores. ¿Qué tipo de factores? Por ejemplo, que tengas papá o mamá que ya padezcan hipertensión. Eso favorece a que se presente la enfermedad en tu vida. Tener sobrepeso y obesidad es un factor independiente, que es decir, que por sí mismo puede volverte hipertenso, puede hacer que desarrolles la enfermedad como tal. Si a esto le unamos cada uno de los factores de riesgo que pudieran ir apareciendo, va incrementando la posibilidad de que te vuelvas hipertenso. Sedentarismo, el gran mal de nuestro siglo. El sedentarismo son las personas que no realizan ningún tipo de actividad física. Más adelante hablaremos de algunas recomendaciones para mantener este riesgo en control. El estrés mental, aunque no lo parezca, también puede llevarnos al desarrollo de la enfermedad. El consumo excesivo de alimentos ricos en sodio o pobre ingesta de verduras y frutas. El consumo excesivo de alimentos en sodio, hay que recordar que el sodio como tal, mucha gente lo relaciona con la sal. Sí es cierto que comer mucha sal nos puede empujar más rápido a desarrollar la enfermedad, pero en realidad el problema es que el sodio es el principal conservador que se utiliza en todos los alimentos procesados que tenemos a la mano. Por ejemplo, carnes frías, galletas, de todo aquello que haya tenido un proceso industrializado en los alimentos, utiliza sodio porque es un conservador sumamente barato. Este sodio también nos afecta para el desarrollo de la enfermedad. El abuso, el consumo de alcohol y drogas definitivamente es un factor independiente para desarrollar hipertensión. Y finalmente tenemos uno muy importante, que es el tabaquismo. El tabaquismo, pues es un muy mal hábito, por cierto, muy mal hábito, pero por sí mismo puede provocar un daño en la manera en la que circula la sangre y puede hacer que las arterias se enfermen mucho más rápido de lo que deberían de enfermarse. Y por eso es que el tabaquismo no nada más puede generar hipertensión, también puede generar incluso hasta problemas de infarto al corazón. Bueno, todos estos factores de riesgo por sí mismos pueden o no desarrollar la enfermedad de hipertensión, pero cuando vamos juntándolos, cuando se van conjuntando uno con otro, incrementando la probabilidad y la posibilidad de que ustedes desarrollen hipertensión arterial sistémica. ¿Qué pasa con el otro 5% de los casos que no son esenciales? Esos sí tienen una causa específica, puede ser porque el riñón esté un poquito mal, puede ser porque tengamos algún problema respiratorio, como síndrome de apnea obstructiva del sueño, puede ser porque tengamos algún problema en la anatomía de nuestros vasos que permita que la presión arterial se eleve, pero representa el porcentaje más bajo de todas las causas de la hipertensión. ¿Cuál es la presión normal? Esta es una pregunta sumamente recurrente en el consultorio.
Siempre el paciente cuando se va al consultorio pregunta, doctor, necesito saber cuál es la presión que debo tener. Primero, hay que denominar que no existe una presión normal para cada edad. A partir del adulto mayor, perdón, a partir de un adulto mayor de 18 años de edad, las cifras tensionales normales son 120/80. No existe como tal que tener 80 años o más, debes de tener un poquito más de presión arterial. La cifra normal sigue siendo la misma, 120/80 de presión arterial. ¿Cómo puedo saber si soy hipertenso? Bueno, como les mencionaba, al menos debemos de tener 3 mediciones que nos puedan explicar que hay una elevación sostenida de la presión arterial. Hay dos maneras, perdón, hay dos grupos de la hipertensión, que lo dividimos por etapa. La etapa nos permite evaluar qué tan avanzada está la enfermedad. La etapa 1, pues es la más leve, y es cuando la presión sistólica, que es el numerito de arriba, que se ve en su manómetro digital, se encuentra entre 130 y 139. Y la presión diastólica, que es el numerito de abajo, se encuentra entre 80 y 89. Cuando estamos en una etapa 2, hay mayor probabilidad de que ya hayan desarrollado algún problema agregado a la hipertensión, como complicación. Por ejemplo, existe un daño en el ojo, específicamente en la retina del ojo, que existe un daño en el corazón, que existe un daño en el riñón. ¿Y cómo sabemos que estamos en etapa 2? Bueno, cuando la presión arterial sistólica se encuentra por arriba de 140. O la diastólica, que es el numerito de abajo, arriba de 90 milímetros de mercurio. Lamentablemente, la gran mayoría de los pacientes acude generalmente cuando se encuentran en etapa 2. ¿Por qué en etapa 2? Porque hay que recordar que la presión arterial sistémica no da ningún tipo de síntoma. En realidad es una enfermedad que transcurre sin ningún tipo de desarrollo de advertencia. Ya cuando da síntomas como tal o molestias, seguros que se encuentra en una etapa más avanzada, una etapa 2, cuando ya existen daños a algún tipo de órgano. Finalmente, ya me declararon hipertenso. Me tomé las cifras tensionales, me aparecieron elevadas y después acudí a una consulta médica para poder evaluar si las cifras tensionales que yo me tomé en casa o las molestias que he estado teniendo se relacionan con problemas de hipertensión arterial sistémica, y ya me hicieron mi diagnóstico de hipertensión arterial. Otra duda recurrente e importante, sin duda, ¿qué cifras de presión deben de hacerme acudir a urgencias? Cuando mis cifras tensionales pueden poner en riesgo mi vida como tal. Esta cifra es específica, pero depende también mucho de la sintomatología del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, muchas veces nuestros aparatos digitales no se encuentran bien calibrados y tenemos una presión arterial de 160, pero tienes náusea, tienes visión borrosa o dolor de pecho. Eso definitivamente es una urgencia. Tienes una elevación de la presión arterial asociado a un síntoma y seguramente tu aparato digital no está tomando adecuadamente las cifras tensionales. Pero supongamos que son perfectos nuestros aparatos para tomar la presión arterial. La crisis hipertensiva, o que debería llamarnos la atención, es por arriba de 180 el numerito de arriba, que es la sistólica, o de 120 la diastólica. Eso se conoce como crisis hipertensiva. Es importante mencionarlo, porque incluso en esta cifra tensional, muchos pacientes pueden cursar asintomáticos, más sin embargo, puede existir que estén desarrollando alguna lesión importante en algún órgano. Se dice que hasta un tercio de las enfermedades que se desarrollan en el riñón, que terminan en diálisis, corresponden a una hipertensión no diagnosticada a tiempo. Esa es la importancia de estarnos checando y de estar revisando nuestras cifras tensionales. La crisis hipertensiva como tal representa una urgencia, síntomas o no, molestias o no, con cifras tensionales de 180 en la sistólica, que es el numerito de arriba, o 120 en la diastólica, que es el numerito de abajo. Deberíamos acudir a un servicio de urgencias. ¿Con qué intención? Con la intención de evaluar si existe alguna complicación o daño en alguna parte de nuestro cuerpo que esté pasando totalmente inadvertida. Parte de las herramientas que podemos utilizar para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión es un instrumento muy interesante que abrevia como MAPA. El MAPA es una abreviatura
para monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Si pueden observar en la imagen, tenemos a un hombre bastante musculoso, por cierto, en donde tiene puesto un baumanómetro y recorre un cable por atrás de su cuello y termina en esta cajita. Esta cajita lo que hace es estar tomando la presión arterial continuamente según la programación que se le ponga. La toma, por ejemplo, cada 20 minutos durante el día y cada 40 minutos durante la noche. Entonces, durante todo el día está tomando la presión arterial. Este aparato tiene varios usos. Uno de ellos, por ejemplo, es para aquel paciente que tiende a ser muy nervioso y piensa que es hipertenso, porque siempre que llega al consultorio tiene las cifras tensionales muy elevadas. Y a veces pasa que inicias tratamiento, la presión arterial se va muy para abajo. Eso se llama hipertensión reactiva. Quiere decir que el paciente está nervioso o tiene una descarga adrenérgica tan importante al acudir al consultorio que las cifras de presión arterial se disparan. O no quiere decir que sea hipertenso. Este aparato, este mapa, nos ayuda a diferenciar el paciente que puede desarrollar hipertensión o que nada más está teniendo elevación de las cifras tensionales en el consultorio, lo que se conoce también como hipertensión de la bata blanca, ya que como el monitoreo es durante 24 horas, nos ayuda a evaluar en qué momento la presión arterial se eleva. Ahora, no es el único uso, también tiene otro tipo de uso. El mapa nos ayuda a evaluar el comportamiento de la presión arterial. Muchas veces las hipertensiones pueden tener un predominio nocturno o diurno, y este predominio de la presión arterial nos puede ayudar a distribuir mejor la dosificación del tratamiento. Y al hacer esto, mejoramos aún más la probabilidad de que el paciente no enferme de ningún tipo de complicación asociada a una hipertensión. Supongamos que parece ser que usted como paciente se encuentra bien controlado y siempre se toma la presión arterial entre las 4 y 8 de la noche. 4 de la tarde y 8 de la noche. Siempre que se toma la presión arterial, se encuentra, por ejemplo, en este rango, 90, 60, con un poquito más arriba, 110 y así sucesivamente. Pero empieza a desarrollar problemas de la hipertensión que no están justificados, parecían no estar justificados porque siempre que se toma la presión arterial se encuentra dentro de un rango que se encuentra normal. Sin embargo, si a ese paciente le pusiéramos un mapa, podríamos observar que hace picos hipertensivos en determinado tiempo. Por ejemplo, este paciente lo hace en la noche, en la madrugada. Ese pico hipertensivo, aunque sea breve y sea súbito, a la larga puede ocasionar un daño importante, en la renal, en la retina o incluso en el corazón. Y eso nos puede meter en problemas en el sentido del ajuste del medicamento. Por ejemplo, en este paciente habría que agregarle un medicamento en la noche para evitar que ese pico hipertensivo ocurra. Así pues, el mapa como tal actualmente está recomendado que se realice al menos una vez al año para todo paciente hipertenso. Ayuda a evaluar la, la situación real en la que se encuentra su control de la presión arterial. Los datos que nos apoyan en este monitoreo es algo que se llama variabilidad de la presión arterial, que es algo no muy complejo de entender. Todos los pacientes, aunque sean hipertensos, tienen que tener una variación en la presión, o sea, ser un poquito más elevada la presión en el día y un poquito más baja la presión en la noche. Esa variabilidad de la presión arterial debe existir por arriba del 10%. Si esta variabilidad de la presión arterial no existe y el paciente se mantiene todo el tiempo en las mismas cifras tensionales, se ha visto que incrementa la probabilidad, por ejemplo, de sufrir un infarto. Entonces el mapa nos ayuda también como un sistema de advertencia, ¿no? ¿Sabes qué? Este paciente sí está bien controlado, pero su variabilidad es inexistente. Entonces hay que buscar que se encuentre bien controlado el colesterol, que esté haciendo actividad física, que si, a ver si ya dejó de fumar. Entonces hay que ir controlando más factores de riesgo para evitar que él desarrolle otro problema. Entonces el mapa también nos ayuda a notificarnos, avisarnos que pudiera pasar algo malo con el paciente. Debe tener cifras tensionales sumamente controladas. El mapa, como dispositivo, les mencionaba que se pone en el brazo y se cuelga a través del cuello y se pone aquí una bolsita donde va la grabadora. El paciente se lo lleva todo el día a su casa, duerme con él, de hecho es importante que no se lo retire. Entre mayor número de lecturas tengamos,
mayor fiabilidad vamos a tener sobre los resultados por las tomas de presión arterial. Ese mapa después se regresa al día siguiente, se analiza en un software muy especial y nos puede arrojar las gráficas, las mediciones y podemos tomar decisiones importantes. Entonces, el mapa actualmente es una herramienta básica en el consultorio médico del cardiólogo que nos ayuda a evaluar de una manera digna al paciente con hipertensión arterial y nos ayuda a mejorar su pronóstico a largo plazo. Ahora, ya hablándolo del pronóstico a largo plazo. ¿Qué pasa si soy hipertenso? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué es importante atenderme? Bueno, la hipertensión arterial sistémica en sí misma puede hacer que el paciente sufra enfermedades bastante graves más adelante en la vida. Ese es uno de los problemas que enfrentamos los médicos, convencer al paciente de tomar su medicamento, de tener un control adecuado de sus cifras tensionales. ¿Por qué? Porque muchas veces las complicaciones no ocurren a 2 años, ni a 3 años, ocurren a 10 o a 12 años, complicaciones que verdaderamente pudieron haberse evitado y son complicaciones graves. ¿Qué tipo de complicaciones? Bueno, una de las más fáciles de entender, por ejemplo, es el infarto al corazón. El infarto al corazón, la hipertensión arterial sistémica, es un factor de riesgo para infartar ese corazoncito. Otra complicación asociada también son los eventos vasculares cerebrales, o lo que conoce comúnmente la gente como embolias o derrames cerebrales. La hipertensión por sí misma es un factor independiente para desarrollar este tipo de enfermedad. Y pues lo que les mencionaba brevemente al inicio de la plática, de que gran parte de las enfermedades renales en México, gran parte de las enfermedades renales crónicas que se encuentran en sustitución de la función renal, o sea, los que están en hemodiálisis, tienen dañados sus riñoncitos, el 30% de ellos puede estar explicado por una hipertensión mal diagnosticada o mal tratada. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya soy hipertenso. ¿Cómo sé que no tengo ninguno de estos daños? ¿Cómo puedo evaluar? Bueno, esto se puede realizar tanto en un consultorio médico o en un internamiento hospitalario, dependiendo del tipo de complicación que se esté pensando acerca de la hipertensión arterial. Una herramienta muy, muy válida es el electrocardiograma, que yo creo que algunos de ustedes han tenido contacto con él. Se le ponen unos chuponcitos en el tórax y se toma un registro eléctrico de cómo se comporta el corazón. Este registro eléctrico nos puede ayudar a saber si el paciente tiene arritmias cardíacas, si el corazoncito pudiera estar crecido o no, o incluso si está en riesgo de sufrir un infarto o si ya lo sufrió. El electrocardiograma actualmente es una de las herramientas más importantes en la evaluación inicial del corazón. ¿Qué otros instrumentos tenemos en la mano? Bueno, un ultrasonido muy especial que se llama ecocardiograma. El ecocardiograma nos ayuda a ver por dentro al corazón, nos ayuda a verlo de una manera más detallada que el electrocardiograma. Nos ayuda a medir cómo se mueve, nos ayuda a medir cómo se encuentran las paredes del músculo cardíaco, si se encuentran crecidas, empequeñecidas, si hay alguna parte del corazón que no se esté moviendo, si existe algún problemita que ya empieza a existir por la cuestión de la hipertensión no controlada. El ecocardiograma es un estudio muy útil. Nos da prácticamente gran parte del diagnóstico de las complicaciones a nivel del corazón y no duele en lo absoluto. El ecocardiograma no duele para nada. Es un estudio bastante inocuo, no tiene ningún tipo de complicación. Finalmente tenemos los exámenes de sangre. Los exámenes de sangre nos ayudan a determinar si, por ejemplo, el paciente está teniendo algún problema renal. Los exámenes de sangre nos ayudan a cuantificar ciertas sustancias que pudieran elevarse cuando ya existe un daño renal per se. También nos ayudan a evaluar si existe algún problema con los pulmoncitos, también si existe algún problema con la sangre. Ahora, pasando a la parte del tratamiento. Es muy importante que a pesar de que tomemos nuestro medicamento religiosamente, tenemos que cambiar la manera en la que vivimos. Y esto hay que retomar la parte en donde mencionábamos los factores de riesgo que nos pueden llevar a ser hipertensos.
Para recordarlos, pues habíamos mencionado, por ejemplo, el tabaquismo. Usted fuma y ya le detectaron hipertensión, ya es un aviso de su cuerpo. Las cosas no andan bien. Si sigues fumando, pues vas a seguir enfermándote. Entonces, muchas veces, a pesar de que demos el tratamiento médico adecuado y el paciente se encuentre bien controlado la presión arterial, si él no hace cambios en el estilo de vida, el pronóstico sí mejora, pero pudiera mejorar aún más si él hiciera estos cambios. Por ejemplo, dejar el cigarro, que es ampliamente recomendado. Otro de los cambios en el estilo de vida es, por ejemplo, incrementar la actividad física. ¿Qué tipo de actividad física debería desarrollar para mejorar mis cifras de presión arterial? El cambio en esta parte es para vencer el sedentarismo y depende mucho de la edad del paciente y de la capacidad que tenga para movilizarse. Por ejemplo, no le podemos indicar la misma actividad física para un paciente de 40 años que a una persona de la tercera edad de 80 años, ¿no? Pero supongamos que alguno de la audiencia, alguien de la audiencia es hipertenso y está en la tercera edad y quisiera saber qué cambios en cuestión del ejercicio pudiera realizar. Bueno, el simple hecho de caminar, de realizar caminata de 30 minutos de lunes a viernes, 5 días a la semana, ayudarnos discretamente a mejorar las cifras tensionales y el control de la presión arterial. Ahora, si el paciente está en su plena fuerza física y tiene toda la capacidad de poder desarrollar una actividad física de manera más intensa, se vería beneficiado si desarrolla al menos 45 minutos de ejercicio 2 veces a la semana, de actividad moderada. Aquí en la actividad moderada nos referimos, por ejemplo, a ejercicio cardiovascular, todo aquel que es trotar, elíptica o incluso hasta baile, ¿no? No sé si para alguien en la audiencia le gusta la zumba, ¿no? Por ejemplo. Pero el ejercicio cardiovascular es el que debe dar prioridad sobre el levantamiento de pesas o el ejercicio de cargar o usar aparatos para desarrollo del músculo. Eso no es lo que importa en esta parte de la actividad física, sino es el ejercicio cardiovascular, que es aquel como caminar, bicicleta, elíptica o incluso nado, ¿no? Es el ejercicio que verdaderamente va a tener efectos sobre la presión arterial. ¿Y qué tantos efectos puede tener? Bueno, pues en un paciente hipertenso puede hacer que se disminuyan las cifras tensionales de la presión sistólica, que es el numerito de arriba, hasta 8 milímetros de mercurio, que es bastante. O si tenemos un paciente que se encuentra apenas empezando a ser hipertenso, una etapa 1 o grado 1, y hacemos todos estos cambios en el estilo de vida, incluso podríamos retrasar la aparición de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos que acuden al consultorio con cifras tensionales de 134, entre 130 y 139 sistólicas. Tienen 5 mediciones y las 5 mediciones se encuentran en este número. Usted es hipertenso grado 1. Si usted cambia el estilo de vida y empieza a hacer actividad física, es muy probable que las cifras tensionales se normalicen y en 5 años aproximadamente usted no requiera ningún tipo de tratamiento farmacológico. Este retraso en desarrollar la enfermedad tiene grandes impactos más adelante en la vida. ¿Por qué? Porque el que retrasa la manera en la que se inicia la hipertensión arterial sistémica tiene menos probabilidad de enfermarse más adelante en la vida de un embolio, de un infarto, de enfermedad renal o de problemas de la retina, ¿no? Problemas del ojito. Así de importante es realizar actividad física. Ahora, ¿qué pasa con la actividad física o el dejar de fumar, por ejemplo? O, por ejemplo, dejar de comer sal. ¿Por qué, si ya sabemos esto, no se lo damos a todo el mundo? No sé si ustedes han tenido contacto con algún médico y jamás les había explicado acerca de estos beneficios. Bueno, está comprobado que la gran mayoría de los pacientes tienen poco adherencia al cambio del estilo de vida. Pero gran parte de este fracaso en el cambio del estilo de vida tiene que ver con la falta de comunicación del médico hacia el paciente, sobre todo los beneficios que pueden aportar estos cambios en el estilo de vida, ¿no? Ahora, otro de los cambios importantes es la restricción de sal. Como habíamos comentado, no es nada más la sal de mesa o la sal que utilizamos para cocinar, sino es el de los productos procesados, el sodio como instrumento para mantener la viabilidad de los alimentos como conservador
es también sodio y sal que nos afecta para desarrollar hipertensión. Entonces, disminuir el consumo de productos procesados puede tener grandes efectos en nuestras cifras de presión arterial. Incluso puede bajar de 5 hasta 10 milímetros de mercurio la presión arterial. Tan solo el dejar la sal. A eso le agregamos los efectos del ejercicio, ya vamos como en 15 milímetros de mercurio y así sucesivamente. Si perdemos un poco de peso, también le agregamos otros milímetros de mercurio. Entonces, ya con estos 3 cambios en el estilo de vida, puede normalizar la presión arterial para un paciente, retirar el medicamento, solo quedar en vigilancia y retrasar la aparición de la enfermedad. Otra cambio en el estilo de vida también debe ser la moderación del consumo de alcohol. El moderar el consumo de alcohol nos puede ayudar a mejorar el funcionamiento de nuestras arterias y eso finalmente retrasar la aparición de la enfermedad. El consumo abundante de frutas y verduras, aunque suene a comercial de gobierno, las frutas y verduras tienen componentes minerales y proteínas vegetales y otras más que nos ayudan a manejar un mejor sistema circulatorio, mantener sano nuestro sistema circulatorio. Por eso es importante el consumir este tipo de alimentos. Y como les mencionaba brevemente, la reducción del control de peso puede tener grandes efectos en la presión arterial. ¿Cuánto peso debo perder? Bueno, pues se piensa que aproximadamente de 3 a 6 kilogramos de pérdida de peso puede ayudarnos a mejorar nuestras cifras tensionales. Y estos 3 6 kilogramos no deben de ser en un mes, sino deben de ser programados. O sea, puedes ir perdiendo 2 kilitos cada mes hasta que alcancemos la meta. Y finalmente, esta pérdida de peso, aunque parezca discreta, tiene grandes efectos sobre las presiones arteriales. La actividad física regular a la que le dediqué más tiempo fue porque es la que no es la única que tiene beneficio, pero sí la que tiene más efectos benéficos a largo plazo. No solo la reducción de la presión arterial, sino también el control del peso y también fortalecer nuestro sistema inmunitario, también fortalecer nuestros huesos, nuestros músculos y nos provee de mejores defensas a la hora de ingresar a la tercera edad. Es importante que realicemos actividad física de una manera programada, de una manera que nos pueda beneficiar, que nos aporte todas las cosas buenas que se puede lograr tan solo haciendo un poquito de ejercicio. Ahora, sobre el tratamiento farmacológico para la hipertensión, las pastillas, finalmente. ¿Qué pastillas puedo tomar para la presión arterial? Esto ya es decisión completa del médico. Porque a unos les dan un tipo de medicamento y a otros otro y así sucesivamente. Cada medicamento prescrito por un especialista en hipertensión arterial o en su servidor, un cardiólogo, cada medicamento tiene efectos agregados que pueden mejorar la situación del paciente. Por ejemplo, el losartán hace que el paciente pierda ácido úrico y lo deberías de preferir en pacientes con obesidad, pacientes que tienen un poquito ya de enfermedad renal o que definitivamente tienen problemas con el ácido úrico. El losartán es un medicamento ideal para ese tipo de paciente. Otros medicamentos, por ejemplo, los betabloqueadores, que es el metoprolol, el enamitriptado o el bisoprolol, pues nos ayudan más bien a controlar la frecuencia cardíaca y los preferimos en pacientes más jóvenes. Ahora, finalmente, todos los antihipertensivos funcionan. Todos funcionan. Solo que cada uno de ellos tiene su indicación para el tipo de paciente al que se lo estás prescribiendo en el contexto que se encuentra. Por ejemplo, hay pacientes que tienen enfermedad renal crónica que no pueden recibir ciertos antihipertensivos, ¿sí? O pacientes que tienen algún problema como diabetes agregado, que no pueden recibir cierto tipo de diuréticos, o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y se benefician de otro tipo de antihipertensivos. Pero cada antihipertensivo tiene una indicación muy especial. Todos son buenos, todos se pueden usar. La diferencia está entre el número de veces que se da en el día, porque entre más medicamento tomas en el día, ¿a poco no? Ya más flojerita, estar ahí atento al reloj, estarte tomando medicamento cada 8 horas. Al contrario, una fórmula más nueva generalmente son dosis de un solo día. Y eso tiene grandes efectos, porque el paciente así no se le olvida nunca la dosis, o nunca se le pasa que el medicamento no se lo haya tomado a cierto horario. Finalmente, todos los medicamentos sirven, simplemente están diseñados para cierto tipo de pacientes y el hecho de las dosis, que sea una vez o 2 veces al día, ayuda a que el paciente sí, siempre esté tomando su medicamento en el horario que le corresponde. Es el objetivo del tratamiento.
Bueno, como les mencionaba al inicio, la presión arterial normal en todas las edades es la misma, 120/80, esa sí no cambia, para todos es lo mismo, pero tenemos metas para el tratamiento. El objetivo es tener cifras tensionales por debajo de 130 la sistólica y mantener la diastólica entre 80 o más abajo. Ese es nuestro objetivo que debemos perseguir. Ahora, referente a los tratamientos, al tratamiento farmacológico, a los medicamentos. El número de medicamentos que se utilizan para controlar la presión arterial van a depender de la etapa en la que se encuentra el paciente, qué tan desarrollada esté la enfermedad. La gran mayoría de los pacientes reciben más de un medicamento. De hecho, hasta el 60% de los hipertensos controlados requieren más de un solo medicamento. El agregar un segundo medicamento no siempre significa que ya no le está haciendo efecto el primero que le dieron. Simple y sencillamente que un segundo medicamento puede llevarnos a cumplir nuestro objetivo y mejorar a largo plazo que el paciente no desarrolle ningún tipo de complicación. Entonces, tomar 2 medicamentos no significa que estoy peor o que estoy menos sano o estoy más enfermo o las cosas andan mal. Simple y sencillamente se busca tener el mejor beneficio para el paciente en cuanto a objetivos de la presión arterial. Y generalmente con un solo antihipertensivo no se logra esta meta, generalmente. Ahora, existe un concepto que es médico, pero me gustaría manejarlo con ustedes, que es la presión arterial resistente. Este es importante, porque esta enfermedad, que es parte de la hipertensión arterial sistémica, es campo del cardiólogo completamente. La tensión arterial resistente es aquel paciente está usando ya tres medicamentos distintos, y que no alcanza los objetivos de tratamiento. ¿Por qué es importante decir esto o conocerlo? Bueno, los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente tienden a desarrollar más rápido los problemas asociados a la hipertensión, tienden a desarrollar más rápido las embolias, los infartos, las fallas cardíacas, tienden a desarrollar con mucha mayor rapidez este tipo de complicaciones serias que pueden poner en riesgo la vida. Este tipo de pacientes son exclusivos del cardiólogo y hay que buscar si existe una causa que no se esté tratando por la cual el paciente desarrolla esta enfermedad. Este paciente es de especial interés para mi especialidad médica de cardiología porque se benefician de la vigilancia y el tratamiento por parte de un cardiólogo. Antes de mencionar esta parte de la enfermedad. Ahora, esto de la crisis hipertensiva y la urgencia hipertensiva, bueno, lo menciono acá básicamente por una situación respecto a la disminución de la presión arterial, ¿no? Muchas veces los pacientes me contactan vía telefónica y se encuentran lejos, se encuentran de vacaciones, no quieren acudir al médico donde se encuentran en ese momento y me piden qué hacer, y tienen cifras tensionales elevadas, cifras de presión arterial histórica arriba de 180 y me están solicitando ayuda. Entonces, generalmente, pues, sí, los auxilio vía telefónica, y bueno, ya que no hay opción, pues tómate un poquito más de esta dosis, un poquito más de este medicamento. Pero cuando se presentan estos problemas de las crisis hipertensivas, y no se diga de la urgencia hipertensiva, la diferencia es una entre otra, el daño a una parte de su cuerpo. Cuando ya se daña una parte de su cuerpo, si la hipertensión muy elevada le dio un infarto, una embolia o una hemorragia cerebral, ya se conoce como urgencia hipertensiva. Es la única diferencia. Siempre que existen estos descontroles muy importantes de la hipertensión arterial, el objetivo ya no es bajarlo a nuestras cifras así de normalidad, que eran de 130 a 80. El objetivo en este tipo de descontroles tan importantes es solo bajarlo un poquito, solo un poquito. 20% de la cifra inicial más elevada, que es la sistólica, solo 20% en la primera hora. Y el resto de la presión tienes todo el día para bajarla. Es importante no bajarla de manera abrupta porque el paciente se puede poner muy mal. Le puede dar muchísima náusea, muchísimo sueño, incluso hasta puede convulsionar por una cuestión de edema cerebral. Entonces,
estas crisis hipertensivas son exclusivas de tratarse en un centro hospitalario o con una recomendación médica. Bien, finalmente, sobre el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y el desarrollo de la enfermedad cerebral. Estas imágenes que coloqué en esta diapositiva es para ejemplificar qué es lo que sucede si mi presión arterial no está bien controlada. ¿Qué me puede pasar a largo tiempo? Bueno, pues esta imagen que ven en la esquina superior izquierda corresponde a un sangrado dentro del cerebro, una hemorragia cerebral. Y esta hemorragia cerebral no ocurre inmediatamente ante un descontrol hipertensivo, sino ocurre a través de los años, a través de años y años de un mal control de la presión arterial. Y esta hemorragia cerebral va a dejarnos un paciente con grandes alteraciones de movimiento por una situación que pudo haberse controlado desde un inicio con un adecuado tratamiento, un adecuado seguimiento médico y pudo haberse evitado este problema. Hay que recordar que estos eventos cerebrales terminan con complicaciones en donde los pacientes no pueden movilizar ciertas extremidades de su cuerpo o incluso pueden perder el habla o hasta la conciencia. Esta enfermedad de la hemorragia cerebral es una manifestación última de una hipertensión no bien controlada, en la mayoría de los casos. Otro de los problemas que podemos presentar si nuestra presión arterial no se encuentra bien controlada es el infarto al corazón. El infarto al corazón como enfermedad única es la principal causa de muerte a nivel mundial en el adulto mayor de 40 años. El infarto al corazón es, es, es sumamente grave. Un tercio de los pacientes suele llegar al servicio de urgencias, el resto ni siquiera alcanza a recibir una atención médica. Es una enfermedad muy grave. Y también la hipertensión como tal, mal controlada, nos puede llevar a desarrollar este tipo de enfermedad de una manera más abrupta, ¿no? Ahora, acá abajo estamos ejemplificando la enfermedad renal crónica, ¿no? Una paciente ahí dializándose, como les mencionaba, un tercio de los pacientes que se encuentran en esta situación pueden ser explicados por una hipertensión arterial no sostenida, perdón, no controlada. Y finalmente acá unas imágenes de un corazoncito que se está viendo por dentro, ¿sí? Así es como se ve más o menos en el ecocardiograma. Y esto que estoy señalando aquí con el cursor, pues es el músculo cardíaco, ¿no? Esto es el músculo cardíaco. Y esta imagen de aquí es un corazón normal. Cuando la presión arterial no se mantiene controlada, este músculo cardíaco es como si lo estuviéramos llevando a un gimnasio en donde aquí hay una resistencia para vaciar este corazón. Este músculo está batallando con una presión muy alta y batallando y batallando. Entonces, ¿qué va a hacer el músculo? Para compensar esa resistencia que se le está oponiendo, lo que va a hacer es engrosarse, ¿sí? Y este engrosamiento se conoce como cardiopatía hipertensiva. Cardiopatía hipertensiva es una alteración seria del corazón. No es en realidad que esté crecido, sino está engrosado más bien. El paciente puede cursar con muchísimas molestias, desde dolor de pecho, angina, falta de aire, arritmias cardíacas, y esta alteración estructural, cuando se detecta, nos habla de una hipertensión o no diagnosticada o maltratada, tarda muchos años en desaparecer. Tienes que dar tratamiento y esperar a que el músculo cardíaco empiece a regresar a la normalidad. Puede tardar años. Y en ese tiempo que tarda, el paciente puede ponerse aún peor. Por eso esta diapositiva le quise dedicar más tiempo para tratar de hacer conciencia acerca de las alteraciones que puede presentar una hipertensión no diagnosticada o una hipertensión que no alcanza las metas de tratamiento, para que nos quedáramos con mejores imágenes y un mejor mensaje al respecto de la importancia del diagnóstico, del tratamiento objetivo y del seguimiento médico. Pues no me queda más que agradecerle su tiempo, su atención, y estoy abierto a dudas que pudieran surgir en este momento. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Cota. Excelente ponencia. Tenemos aquí varias preguntas de nuestro auditorio. Vamos a seleccionar algunas de las más importantes. Bueno, antes que nada nos dicen que gracias por el tema de gran interés. Desafortunadamente no tenemos cultura de prevención, ¿no? Que es un tema bien importante en estos padecimientos.
La primera pregunta nos dice, se habla de la afectación de la retina. ¿Cómo se puede detectar o qué síntomas se presentan? ¿Se puede prevenir este daño? ¿Hay algún estudio con el cual podamos ver la presión del ojo? Esta enfermedad de la retina se conoce como retinopatía hipertensiva. Ese es el nombre médico. La Ok. retinopatía hipertensiva, lamentablemente en sus etapas iniciales, no da síntomas o alteraciones visuales. No te afecta la visión y tampoco te afecta la agudeza visual. La capacidad con la que puedes distinguir las cosas no la afecta en absoluto. La única manera de diagnosticarlo es en una consulta médica, observando fondo de ojo. Cuando ya está más avanzada y la retinopatía, la retinopatía hipertensiva eh, provoca grandes alteraciones en los vasitos que nutren esta parte muy importante del ojo, puede haber pérdida de la visión. Puede haber pérdida de la visión. Lamentablemente, cuando ya está en esta etapa, muchas veces no se puede revertir. Ahora, ¿cómo evito que esto me suceda? Los adecuados controles de la presión arterial van a evitar que tú desarrolles este tipo de enfermedad. O que si la tienes en un grado muy, muy leve, esta enfermedad no avance y se queda ahí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, soy hipertenso. ¿Qué tipo de ejercicio puedo realizar? Como les mencionaba previamente, depende mucho del grupo de edad al que pertenezcamos. Y somos pacientes muy grandes, que nuestra movilidad esté muy limitada, por ejemplo, que nuestra marcha dependa de un bastón o dependa de una persona por pérdida de equilibrio. No podemos realizar actividades que puedan ponerte en riesgo a que tengas una caída. Una caída pudiera ser grave a esta edad, ¿no? Entonces, en los pacientes más grandes, de mayor edad, que su funcionalidad está un poquito limitada, los dejamos solo en caminata. 30 minutos, 5 días a la semana, pudiera tener algún efecto benéfico sobre las presiones arteriales. Sobre los pacientes más jóvenes, los que tienen una funcionalidad totalmente conservada y que no tienen ningún tipo de incapacidad para realizar sus movimientos, eh, lo ideal es que realicen, por ejemplo, trotar, nado o bicicleta o elíptica. El tiempo aquí juega un papel muy importante. Realizar la actividad física muy intensa, así de que me voy a cansar, tengo 5 minutos nada más para hacer ejercicio, me voy a subir a la caminadora, voy a correr como loco lo que pueda en 5 minutos, no va a ofrecerte ningún tipo de beneficio. Lo que te va a ofrecer beneficio es que realices una actividad que sea sostenida en tiempo. Aquí se justificaría hacer, por ejemplo, 45 minutos de actividad moderada. Pudieras trotar 45 minutos o lo que te permita según tu condición física. Seguramente si nunca has hecho actividad física, no vas a poder trotar 45 minutos. Podrías empezar caminando 20 y continuar otros 20 minutitos trotando y terminar con 5 minutos de caminata. Ahora, finalmente, esta parte de la prescripción del ejercicio, si tú encuentras alguna limitación en la manera en la que realizas, por ejemplo, mañana empiezas, dices, mañana quiero ir a correr, y al intentar correr no puedes más que 5 minutos, eso es serio. Deberías de acudir a revisión médica para conocer si existe alguna situación que te esté impidiendo en realizar esta actividad física y el médico pudiera prescribirte de una manera más personal el tipo de actividad que pudieras realizar. Muy bien, doctor. Nos preguntan, ¿es verdad que el vino tinto ayuda a disminuir la- las cifras de presión en esta enfermedad? El vino tinto no son las cifras de presión arterial, es más bien sobre el colesterol, más bien sobre el colesterol. Y el vino que se estudió, eh, tiendo a hacer esto, una disculpa al auditorio, pero tiendo a dar demasiados detalles sobre mis respuestas. El vino que se estudió y sobre el cual se corrió esta cuestión, vamos a decirlo como chisme, ¿no? Hacia todo el mundo, fue un vino europeo, mediterráneo. Y cada vino tiene ciertos riboflavonoides muy específicos según la región. Los vinos del Mediterráneo son los que demostraron una reducción en los niveles de colesterol. Pero no nos pongamos tristes, también el tequila sirve. El Ok, tequila puede utilizarse, pero no es para la presión arterial, es para el colesterol. Está más bien dirigido al colesterol, son de 30 a 60 mililitros diarios y se ha visto que tiene mejoría en las cifras de colesterol. Obviamente esto no sustituye la actividad física, no sustituye los medicamentos. ¿De acuerdo?
Muy bien, doctor. Nos comentan aquí, ¿existe alguna dieta para disminuir la presión arterial o hay algunos alimentos que pueden aumentar la presión arterial? Existe una dieta, la dieta se llama DASH, ese es el nombre médico de la dieta. Es una abreviatura para dietas hiposódicas, o sea, dietas que tienen poca cantidad de sodio. Y lo que se busca es que el consumo de sodio sea por debajo de 2.5 gramos. Es una dieta que tiene grandes efectos sobre la presión arterial, puede disminuir de hasta 8 o 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, eh, pero requiere educar al paciente en el sentido de que el sodio se encuentra en muchísimas partes, en muchísimos alimentos que consumimos diariamente, y a aprender a identificarlos y a conocer la dosificación de los miligramos de sodio que estamos consumiendo con cada cosa que nos alimentamos. Pero sí, sí existe la dieta es DASH. Eh, una, una abreviatura a esta dieta, por ejemplo, sería eliminar por completo la sal de mesa, no utilizar sal para incrementar la saborización de nuestros alimentos y empezar a disminuir el uso de la sal para cocinar. Eso puede tener grandes beneficios y podría ser un primer paso muy importante. Ok, muy bien. Aquí nos hacen otra pregunta, nos dice, ¿qué pasa cuando la frecuencia cardíaca es muy baja? No sé, en la hipertensión pasa esto, ¿no? La frecuencia cardíaca muy baja es una enfermedad aparte, se llama bradicardia. La bradicardia puede tener orígenes en otro tipo de enfermedad que es muy diferente, es acerca de la manera en la que la electricidad se conduce adentro de nuestro corazón. Tener la frecuencia muy baja, muy baja, puede ser riesgoso. Puede incluso requerir una estimulación cardíaca que se llama marcapasos, que yo creo que muchos del auditorio lo han escuchado en algún momento, pero la bradicardia como tal es una enfermedad aparte de la hipertensión arterial sistémica y depende de otro tipo de factores. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta más técnica. Bueno, nos preguntan que qué diferencia hay entre el medicamento telmisartán y losartán. Los medicamentos, estos dos medicamentos pertenecen a la misma familia, se llaman ARA2. La diferencia entre uno y el otro es, uno, la potencia hipertensiva según los miligramos administrados, y dos, algo que se llama efectos pleiotrópicos. Efectos pleiotrópicos son como efectos agregados. ¿Qué quiere decir esto? Como les comentaba de losartán. Losartán no nada más baja la presión arterial, tiene también efectos sobre el corazón, evita que se dilate, tiene efectos sobre el pulmón, evita que le dé algún problemita por ahí, y también tiene un efecto favorecedor sobre el riñón, evita que se dañe el riñoncito. Estos efectos comparten muchos con el telmisartán, pero no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, el telmisartán, entre ellos son cosas muy técnicas, pero el telmisartán pudiera tener mejores beneficios en pacientes que tienen cáncer, en pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca como tal, ¿no? Pero los medicamentos pertenecen a la misma familia, son buenos medicamentos ambos, pero cada medicamento tiene un beneficio aparte de bajar la presión arterial, muy específico. Aquí, qué bueno que hace esta pregunta. Muchas veces el dar al antihipertensivo al paciente a veces es una cuestión de prueba y error. Le das un losartán, le das una dosis más o menos elevada y como que no le funciona muy bien. Se lo cambias a telmisartán y cae. Con 40 miligramos de telmisartán se le controla perfecto la presión arterial. Eso es prueba y error. Hay pacientes que les cae mejor cierto tipo de fármaco y que tiene grandes beneficios en cuestión de la presión arterial. Muy bien, entonces ahí ya dependería del tratamiento de su médico, ¿no? Para que Así es, pueda correcto. indicarle cualquiera de los dos. Muy bien, doctor. Pues mire, vamos a hacer una última pregunta por el tiempo. Nos dicen, eh, tengo 53 años y estoy en etapa 1. Practico deporte como montaña y son largas distancias. ¿Esto se puede? O sea, ¿está bien? Qué buena pregunta, excelente pregunta. Si tu presión arterial se encuentra controlada, sí, sí lo puedes hacer. Existe algo que se llama respuesta hipertensiva, que es en el paciente que al realizar actividad física, o sea, tú eres hipertenso, te tomamos la presión arterial en reposo y no pasa absolutamente nada, las cifras tensionales se ven normales, pero te subimos una banda de esfuerzo
Es un análisis importante de cómo se comporta la presión arterial en la actividad física, sobre todo en pacientes que realizan actividades físicas de alta intensidad como la que estoy mencionando en este momento. Si la presión arterial se eleva, eso se llama respuesta hipertensiva, respuesta hipertensora. Y en esa respuesta, lo ideal es que se mejorara aún más el control de la presión arterial con más medicamentos para evitar esta respuesta. Esta respuesta hipertensora puede ponerlo en riesgo, pero per se el ejercicio no está prescrito. El ejercicio que te dé tu cuerpo, que te dé para tu cuerpo, lo puedes realizar sin problema. Solo depende de que tengas un adecuado control de las cifras tensionales. Esto solo lo vas a saber con una evaluación médica. Muy bien, doctor Cota. Pues no queda más que agradecer esta ponencia. Les agradecemos mucho, doctor Celonca, la participación de Hospital Ángel Gracias. de Roma. Querida audiencia, de igual forma, si gustan, nos pueden contactar para que les demos los datos del doctor Cota si necesitan alguna consulta. Y de igual forma, la atención con el Hospital Ángel de Roma. Eh, no tenemos ningún inconveniente y podemos compartir estos datos. Ellos nos ayudan mucho en esta parte. Y pues bueno, no sé si tenga algún mensaje de despedida, doctor Celonca, doctor Cota. Doctor Cota, ¿algo que quiera comentar? Les agradezco muchísimo su tiempo. Espero haberles aportado información útil para poder despejar sus dudas, que puedan acercarse para poderles informar más. Me quedo a sus órdenes, cualquier cosa que pueda ayudarles. Gracias. Bueno, pues simplemente agradecerle al doctor Torres de estas participaciones médicas que nos hacen llegar a nosotros para tener a su público y a su audiencia pues educado desde el punto de vista de salud en temas muy importantes. Doctor Cota, una ponencia excelente de mucha validez para todo el auditorio. Yo creo que es algo que mucha gente ahorita le ha despertado el interés y bueno, acuérdense que estamos a las órdenes de todos ustedes en el Hospital Ángel de Roma. El doctor Torres tiene nuestros contactos y con todo gusto los podemos atender. Muchas gracias y muy amables por su atención. Pues nuevamente les agradecemos a ambos por la ponencia y los beneficios que otorgan a todos los colaboradores de Áncora. Porque, querida audiencia, me despido. No olviden que seguiremos con estas sesiones de webinar que están implementadas para ustedes dentro del plan de prevención a distancia. Los esperamos en la próxima sesión y recibirán posteriormente una encuesta. Por favor, ayúdenos a contestarla para que nosotros podamos ir avanzando en estas ponencias. Les agradecemos su tiempo y a nombre de Áncora, agente de seguros y fianzas, les damos pues una muy buena tarde. Deseamos una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta